participar a esa masterclass esta tarde. Hoy os voy a hablar de 5 claves para recomendar el DHA, el omega 3, que proviene del aceite de microalgas. Soy Benoît Filion, el fundador de Laborator Optim. Antes de empezar, me gustaría explicar rápidamente mi recorrido profesional para que podáis entender un poco por qué os voy a hablar también de aceite de microalgas y comparar un poco el aceite de microalgas al aceite de pescado. Soy químico de formación y tengo un doctorado en química industrial. Hice la tesis en los Estados Unidos sobre el proceso de hidrogenación del aceite de soja. Así que ya como estudiante empecé a estudiar las propiedades de los aceites y pocos años después de la tesis, en 2003, cofundé un laboratorio especializado en omega 3 en Bélgica y durante más de 5 años tuve la oportunidad de trabajar, por supuesto, en todos los beneficios, bueno, descubrir los beneficios de los omega 3 y también como estaba también desarrollando los productos, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo y visitar las plantas donde se fabrica el aceite de pescado, donde se hace la distilación, concentración en omega 3 del aceite de pescado. Viajé en países como Chile, Japón, Corea, Inglaterra. Y también ya en este momento vi que la producción del aceite de pescado, digamos, no es una industria sostenible. Y ya en este momento empezamos con la empresa a investigar un poco las oportunidades de tener un omega 3 que pueda provenir de una fuente más sostenible. Y estaba ya en esa época, en 2006, 2007, en contacto con universidades en Canadá, en España también en Almería, que trabajaban en el proceso de extracción de aceite de microalgas. Pero en esa época estábamos hablando ya de desarrollo en la universidad, pero todavía no había una producción eh, eh, de omega 3 para poder hacer un complemento alimenticio. Y hoy os voy a hablar primero de qué son los omega 3, de las propiedades, de los beneficios. Voy a hablar de beneficios. ¿Quién, para quién podemos recomendar suplementos a base de omega 3, sobre todo de DHA? Las dosis recomendadas. ¿Cuáles son las precauciones? Y os voy a hablar también de la diferencia entre un DHA de origen vegetal versus un aceite de pescado. La alimentación estos últimos 60, 80 años ha cambiado de una manera muy drástica. Hace 10.000 años, en la época de los cazadores y recolectores, el consumo de grasas saturadas estaba mucho más bajo que hoy. Y también el ratio omega 6, omega 3, esto lo voy a explicar en detalles, ha cambiado y hoy consumimos mucho más omega 6 que omega 3. Y esto tiene un impacto sobre la salud en general de las personas y se ve que tiene una relación entre unas enfermedades crónicas y este ratio omega 6, omega 3 y el consumo de grasas saturadas. Esa imagen es muy explícita, es la portada de una revista o un periódico semanal en inglés, The Economist, publicado en 2003. Ya se hablaba de la evolución del, de los hábitos alimenticios de las personas y cómo hemos llegado a una sociedad que consume comida basura, como se llama, pero también consume muchas grasas saturadas y ricas en omega 6. Entonces, cuando hablamos de omega 3, son, bueno, la definición es que es un ácido graso poliinsaturado, ¿vale?
como los omega 6 y los omega 9. En las grasas hay los ácidos grasos saturados, que se encuentran, por ejemplo, en la manquilla, es el ejemplo típico. Es un aceite, digamos, sólida a temperatura ambiente. El ácido graso monoinsaturado se encuentra en el aceite de oliva, por ejemplo, y dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados se encuentran los omega 3, y os voy a explicar dónde se encuentran, los omega 6, que se encuentran sobre todo en unas nueces y productos animales como la carne, la leche, y omega 6, y omega 9, que se encuentran, por ejemplo, en el aceite de oliva. Los principales omega 3 que se encuentran, hay mucho más, pero los principales y el omega 3 esencial, en el sentido que no se puede producir en el cuerpo humano, es el ácido alfa-linolénico. Es un ácido que tiene una función muy importante para el funcionamiento de las células. También hablamos del EPA, o se llama también el ácido eicosapentaenoico. Ya como lo veremos, es un precursor de mediadores lipídicos, muy importante. Y el DHA se llama el ácido docosahexaenoico. Es un componente sobre todo de la estructura de las células. Tiene una función muy importante en el sistema nervioso central y también, como el EPA, es un precursor de mediadores lipídicos. ¿Dónde se encuentran los omega 3? El ALA, el ácido alfa-linolénico, se encuentra sobre todo en semillas, como las semillas de cáñamo, de chia, de lino, de colza, en las nueces y también en las verduras verdes y en las semillas de calabaza. Entonces, se encuentra principalmente en fuentes de origen vegetal. El EPA y el DHA se encuentran sobre todo en pescados azules, como la sardina, caballa, anchoas. También en el atún, salmón y el EPA y DHA sobre todo se encuentra también en microalgas. Y esto os voy a hablar más en detalle de cómo se consigue. En los aceites vegetales que podemos utilizar para cocinar o como aliño, ya vemos aquí los ratios omega 6, omega 3. Y este ratio es muy importante porque tiene una función sobre estos mediadores. Por ejemplo, el aceite de girasol contiene sobre todo omega 6, ¿vale? Que no contiene omega 3. El aceite de soja contiene 7 porciones, digamos, de omega 6 por una porción de omega 3. El aceite de nueces es un 5 por 1. El aceite de colza en 2 por 1 y el aceite de lino un 1 por 4. El aceite de lino es muy interesante como fuente de omega 3 de tipo ALA. Este aceite no es muy estable, en el sentido que como contiene muchos omega 3, no es estable cuando se deja en la luz, con la temperatura, y entonces no es un aceite que no es un aceite que se puede utilizar para cocinar con temperatura, pero se puede utilizar como suplemento o se puede tomar en frío una cucharilla, ¿vale? Pero también es un aceite que hay que conservar en la nevera, fuera de la luz, y consumir si uno compra una pequeña botella, por ejemplo, consumir este aceite muy rápidamente. En pocas semanas ya se puede oxidar. Eh, y una fuente interesante de ALA como aceite, para mí es el aceite de nueces. Tiene un ratio 5 por 1, es verdad, de 5 por 1,
Ah, pero los omega 6 también son interesantes, entonces no tenemos que prohibir tomar los omega 6 si en nuestra dieta no tenemos un consumo alto de fuentes ricas en omega 6. Pero es un aceite que tiene un gusto agradable y mucho más estable para conservar. Fuentes animales de omega 3, como decía, sobre todo los, son los pescados azules que contienen más omega 3 de tipo EPA, DHA. La caballa, por ejemplo, contiene unos 2 gramos por 100 gramos de pescado de omega 3, contiene 2 gramos de omega 3 por 100 gramos de pescado. El salmón, casi 2 gramos también. El arranque, anchoas, sardinas, un poco menos. Y también los mariscos contienen una pequeña dosis de omega 3, pero mucho, mucho menos, ¿vale? Aquí no voy a dar una clase de química, pero creo que quería explicar un poco qué son estos omega 3 a nivel estructural, para entender después cómo se pueden sintetizar en el cuerpo. El ALA es el omega 3 esencial, entonces ya hemos dicho que no se puede eh, producir en el cuerpo, pero se puede conseguir a través de la dieta. Y como veis, es una cadena de carbonos y es una cadena que contiene 18 carbonos. Y se llama omega 3 porque el primer doble enlace de este ácido graso y contiene, este ácido graso contiene 3 doble enlaces. Este primer doble enlace se encuentra en el tercer carbono de esa cadena. Por eso se llama omega 3. El EPA contiene 20 carbonos y 5 doble enlaces. El DHA contiene 22 carbonos y 6 doble enlaces. En la familia de los omega 3 hay el ácido linoleico, contiene como el ALA 18 carbonos, 2 doble enlaces y el primer doble enlace se encuentra en el sexto carbono de esa cadena. Y otro omega 6 muy conocido y creo que es importante hablar de este también es el ácido araquidónico. Contiene 20 carbonos y 4 doble enlaces. Y esto, como podéis ver, el ALA tiene 18 carbonos, el EPA 20, pero el cuerpo es capaz, con unas enzimas que se llaman elongosa, van a alargar esa cadena, ¿vale? Y producir, entonces, a partir del ALA, EPA, y a partir del EPA, también el DHA. Y se utilizan también, bueno, el cuerpo utiliza enzimas que se llaman desaturadas, que van a añadir estos doble enlaces en esa cadena. Entonces, hay este proceso, digamos, o esa conversión del ALA en EPA-DHA. Y aquí podemos ver en este gráfico a la derecha eh, la conversión del omega 6 ácido linoleico en ácido araquidónico y por la derecha en verde la conversión del ácido alfa-linolénico en EPA y DHA. Y en este caso, lo que se ve es que la conversión del ALA en EPA y DHA es muy baja. Por ejemplo, la conversión de ALA en EPA es menos de un 20%. Y esto depende de las personas y os voy a explicar un poco lo que pasa a nivel de esa conversión. Y la conversión del ALA en DHA es menos de 9%. Lo que pasa es que una dieta rica en omega 6, cuando el ratio omega 6, omega 3 es muy elevado, cuando hay un consumo muy alto de ácidos grasos saturados, cuando hay un consumo excesivo, se ha visto también de alcohol, la conversión del ALA en EPA y DHA es muy baja, ¿vale? Y también necesitamos cofactores como el hierro, es un cofactor para la enzima desaturasa,
El magnesio también es un cofactor para la elongasa y entonces hay varios parámetros que van a influir sobre esa conversión. Por eso, muchas veces se aconseja consumir, por ejemplo, las recomendaciones nacionales en España es el consumo de 2 a 3 porciones de pescado azul cada semana. Uh, Cuando hablamos de pescado azul, hablamos de pescado pequeños, porque la recomendación, por ejemplo, del consumo de atún es de 1 vez al mes en adultos y en mujeres embarazadas, por ejemplo, casi, bueno, no se recomienda el consumo del atún porque puede contener contaminantes como el metilmercurio. Y entonces, en este caso, el consumo de atún 1 vez al mes es una recomendación creo, muy segura de parte de los gobiernos. Y entonces, para tener una buena conversión tenemos que mantener este ratio omega 6 omega 3 de un 4 por 1. Depende un poco de las fuentes. Y, por ejemplo, en los países como en Japón que consumen sushi, entonces grandes cantidades de salmón o de atún, pueden tener un ratio de 2 por 1, de 3 por 1. Pero digamos que en nuestra población la recomendación es de un 4 por 1. ¿Vale? Y el EPA, DHA y como el ácido araquidónico uh, tienen una función interesante porque son los precursores de unos icosanoides que se llaman prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que tienen una función muy importante sobre el sistema cardiovascular, la inflamación, por ejemplo. Uh, la, en la columna de derecha se ven los icosanoides que provienen o derivados de los omega 3 de tipo EPA-DHA. Y a mano izquierda podéis ver los icosanoides que se consiguen a partir del ácido araquidónico. Las prostaglandinas de omega 6, tipo prostaglandina 2, tromboxano de tipo 2, tienen un efecto antiarrítmico, tienen un efecto sobre la coagulación de la sangre y un efecto también vasoconstrictor. Entonces, tienen un efecto negativo sobre los marcadores de la salud cardiovascular. Y son también los omega 6 son fuentes fuentes de leucotrienos que tienen un efecto proinflamatorio. Sin embargo, los icosanoides del EPA-DHA tienen un efecto antiarrítmico, un efecto que va a inhibir la producción de plateles. Entonces, tiene un efecto positivo sobre la coagulación de la sangre, tiene un efecto vasodilatador y produce también leucotrienos antiinflamatorios, ¿vale? Y entonces, por eso, este ratio omega 6, omega 3 es muy importante, porque en función de este ratio vamos a producir más icosanoides buenos, digamos, que estos icosanoides de los omega 6. Siempre tenemos que tener en la mente que estamos hablando de un ratio, ¿vale? Los omega 6 también son importantes, ¿vale? Es mantener un ratio de 4 por 1. Entonces, cuando digamos este ratio 4 por 1, quiere decir que tenemos que consumir también omega 6. No es por día, pero es mantener este ratio en nuestra dieta. Ahora voy a hablar de la importancia, sobre todo, del DHA. Y como podéis ver en este gráfico, el DHA representa un 20% de la cantidad total de ácidos grasos que se encuentran en la retina, en el ojo, ¿vale? El DHA representa casi un 8% de la grasa que se encuentra en el cerebro.
10% de la grasa que se encuentra en los testículos. Un 4 o 5% de la grasa que se encuentra en la placenta, en el hígado y también en los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, el DHA tiene esa función muy importante en el cerebro. Es que saber que el cerebro es el órgano más graso en el cuerpo humano, ¿vale? Sin hablar de la grasa que podemos tener, por ejemplo, en, en nuestro cuerpo, la grasa, digamos, en la piel que tenemos. Pero entonces, el cerebro es el órgano más graso del cuerpo humano. 5 a 60% de su peso seco es grasa o son lípidos. Las membranas celulares están construidas de lípidos. Las neuronas, las sinapsis, las células gliales que están alrededor de las neuronas, los vasos sanguíneos del cerebro, ¿vale? Tenemos una red cardiovascular en el cerebro muy larga y también es parte constituyente de esa famosa barrera hematoencefálica, ¿vale? Y 35% de los lípidos presentes en el cerebro son ácidos grasos poliinsaturados, de tipo omega 3, omega 6. Y el DHA representa entre el 7 y 15% del total de los ácidos grasos en el cerebro, ¿vale? Ya lo hemos visto antes, y el 97% de los ácidos grasos omega 3 en el cerebro. Y entonces, el omega 3 que se encuentra en el cerebro es sobre todo el DHA. Por eso tiene una función muy importante sobre las funciones cognitivas y esto lo vamos a ver. En esta imagen quería enseñar un poco la importancia de estos ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, en la membrana de las células. Aquí por la derecha podéis ver un fosfolípido, la cabeza marrón es este fosfolípido que tiene dos ramos. Uno, el azul, es el ácido graso saturado. Se ve como un palo muy recto. Y en verde se ve un ácido graso poliinsaturado de tipo omega 3. Y lo que pasa es que estos ácidos grasos saturados, por ejemplo, si hay una concentración muy importante en las células, va a, a, a va a aumentar la rigidez de la membrana y va a disminuir la comunicación entre la célula y el exterior de la célula. Cuando tenemos más ácido graso poliinsaturado, vamos a aumentar la flexibilidad de esa membrana y el transporte de la información y el pasaje de moléculas activadores de las células. Y entonces, a nivel estructural, los omega 3 y sobre todo el DHA es muy importante para mejorar el funcionamiento de la célula. ¿Cuáles son los beneficios del DHA? Un beneficio muy bien documentado, estudiado y con estudios clínicos muy grandes, de más de 1000 participantes, es el efecto sobre el corazón, ¿vale? El DHA tiene un papel muy importante sobre el funcionamiento del corazón. Como hemos visto, el DHA es un componente muy importante de la retina y contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales, ayuda a prevenir también el síndrome del ojo seco, ¿vale? Entonces, a veces un déficit de DHA, bueno, un síntoma del déficit de DHA suele ser un ojo seco y con una buena suplementación,
buen consumo de DHA, podemos disminuir este síntoma del ojo seco. El DHA es muy importante para mejorar o mantener las funciones cognitivas, contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro, ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Y el DHA también desde el inicio eh, de la concepción del feto y del bebé, el DHA es primordial, porque contribuye al desarrollo del cerebro, de los ojos, eh, bueno, del feto ya durante el embarazo y después del parto, también los meses que siguen el parto, también el DHA es muy importante eh, para el desarrollo del bebé y también para la madre. ¿Qué dosis se recomiendan? La EFSA es la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria. eh, Tiene bueno, una lista de beneficios y dosis. Entonces es algo muy bien documentado. Y por ejemplo, si hablamos de salud cardiovascular, vemos que entre 2 y 3 gramos de omega 3 de tipo EPA-DHA eh, ayuda a mantener la presión arterial normal, tiene un efecto sobre también los triglicéridos, ayuda a disminuir los triglicéridos. Y por ejemplo, yo me acuerdo de un estudio con EPA-DHA, 1 gramo al día, durante unos meses se podía ver que podía disminuir hasta un 8% los niveles de triglicéridos en los participantes. 2 gramos de ALA, entonces este omega 3 que se encuentra en las semillas, por ejemplo, y en las nueces, tiene un efecto sobre el colesterol. Va a disminuir los niveles de colesterol a partir de 2 gramos. Y como prevención general para la población más general, 250 miligramos de EPA-DHA al día contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Entonces, esto es un mínimo que todo el mundo tendría que consumir al día para mantener un buen funcionamiento del corazón. Otras recomendaciones de la EFSA, eh, cuando hablamos de función cerebral y de visión, pues la recomendación es de 250 miligramos de DHA, en este caso hablamos solo de DHA, y el consumo materno de DHA también contribuye al desarrollo normal del cerebro, el ojo del feto, de los bebés amamantados también. Entonces, eso que decía antes, en esa fase eh, después del parto, es muy importante también tener en cuenta esto. Y el feto, a partir del sexto mes, empieza realmente bueno, ya está creciendo, pero el cerebro del feto a partir del sexto mes es cuando empieza a desarrollarse de una manera muy rápida. Y como hemos visto, en el cerebro, los ojos contienen muchos omega 3, es una fase muy importante. El sexto hasta el eh, bueno, el último mes de embarazo son meses muy importantes. Entonces es importante aportar DHA a través de la dieta o de suplementos. Y también en bebés hasta 12 meses es importante dar como mínimo 100 miligramos de DHA al día. De hecho, la leche materna, por ejemplo, ya hace años, pero contiene DHA. Hay ya un aporte en DHA. Y si la madre da el pecho y no utiliza la leche materna, pues la madre tiene que suplementarse en DHA porque son estos omega 3, por supuesto, se encuentran también en la leche materna. Entonces,
si hay una carencia, es muy importante tomar DHA. Y por supuesto, el consumo de DHA durante el embarazo no es solo en la fase crítica del sexto hasta el último mes o después del parto, pero es antes de la concepción y durante. ¿Vale? Entonces, es importante anticipar y prevenir, bueno, y tener un consumo óptimo de omega 3 durante esa fase de la vida. Precauciones, cuando hablamos de omega 3 de tipo EPA, DHA, ya hemos visto que sobre todo el EPA es un precursor de los icosanoides que tienen un efecto sobre la coagulación de la sangre. Entonces, a dosis alta, y en este caso hablamos de 1 gramo, 2 gramos al día, eh, es importante tener en cuenta que podía tener este consumo podía tener consecuencias con un tratamiento anticoagulantes o medicamentos antiagregantes plaquetarios. Entonces, por ejemplo, una persona que toma un suplemento de 1 gramo, 2 gramos al día, eh, tiene que o, sí, dejar de consumir eh, el suplemento unos días antes, por ejemplo, de una operación, si se va a operar. Eh, y si la persona toma anticoagulantes, hay que vigilar esto con el médico. Esto es importante. Es sobre todo vigilar, es una precaución. ¿Vale? Y ahora me gustaría hablar un poco de sostenibilidad, porque cuando hablamos de aceite de pescado, creo que es importante hoy, cuando vemos un poco cómo el mundo ha cambiado estos últimos 50 años, y cuando vemos un poco los recursos limitados que el océano nos da, perdón, a los peces, pero no solo, porque al final es todo un ecosistema. Creo que es importante hoy buscar soluciones o alternativas a las fuentes de origen marinas, ¿vale? Y entonces os voy a explicar un poco qué es esa industria, digamos, del aceite de pescado, cómo se consigue y qué solución hoy tenemos, ¿vale? Hoy, la 30% bueno, de las poblaciones marinas están sobreexplotadas, ¿vale? Y esto es un dato de la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación. Uh, la captura de pescado, hoy una mitad es captura, ¿vale? Eso es para la captura, como digo, la pesca, la mitad hoy del pescado que se consume proviene de la pesca, una captura en barco, en el océano, y casi la otra mitad es acuicultura, ¿vale? Que dice que tenemos que alimentar también estos peces que están en piscifactorías, y una parte del pescado que se captura, un 8%, se utiliza como fines no alimenticios, ¿vale? Se produce una harina, os voy a enseñar lo que es, y aceite de pescado. Y esto es un pienso para la industria de la acuicultura y la ganadería. Los principales países productores de aceite de pescado son el Chile, Perú y Escandinavia. Ellos mismos creo que producen casi un 80% de la producción mundial. Y este aceite de pescado proviene sobre todo de anchoa, caballa y capelán. Y el 90% del aceite de pescado que se produce, ¿vale?, en estos países se utiliza para la acuicultura. Entonces es como
un ingrediente para la comida de los peces que se encuentran, por ejemplo, en el norte de Europa, donde se cultivan, bueno, hay la crianza de salmones, etcétera, etcétera. Hay muchos países. Y China, de hecho, es hoy el país eh, que produce más pescados en agricultura. Aquí os enseño unas fotos que hice yo mismo en 2007 durante un viaje en Chile. Estaba en la ciudad de Concepción, es el puerto más importante de Chile, donde llegan los barcos llenos de pescados y los barcos se quedan allí en la bahía del puerto y los peces están transportados con bueno, una tubería, es un tipo un sistema un poco de aspiración así, y llegan en un tanque con en el fondo un sistema es como un tornillo que va a desplazar los peces y entran en una prensa donde allí, eh, con la fuerza y van a añadir también vapor, pueden separar de estos peces pescado, por una parte, la harina de pescado y un aceite crudo de pescado. Y este aceite tiene un color naranja amarillo, un color muy oscuro, con un olor muy fuerte y un olor muy fuerte a pescado. Y esto es como hoy se produce el aceite de pescado que luego se va a transformar en un aceite para el consumo humano, ¿vale? Para transformar este aceite hay varias etapas y un proceso eh, muy común para aumentar la concentración de omega 3 en el aceite de pescado es cortar estos triglicéridos, ¿vale? Las grasas se llaman triglicéridos, tienen tres cadenas de ácidos grasos, que pueden ser omega 3, ácido saturado, omega 6. Y, por ejemplo, un aceite crudo de pescado contiene un 30% de omega 3, más o menos. Y si queremos conseguir un aceite a 70% o 95%, y hay ahí este tipo de producto en el mercado, hay que cortar este triglicérido en una cadena sola y así, con un proceso de distilación, de separación, podemos quitar por peso molecular el ácido graso saturado y concentrar el aceite en omega 3. Aquí podéis ver la cantidad de etapas que existe en este proceso. No voy a explicar todo, solo decir que hay procesos de destilación, de filtración, de desodorización para quitar este olor fuerte, un proceso donde se puede enfriar también el aceite y separar, por ejemplo, el aceite saturado del aceite mono o poliinsaturado. Muchas etapas y este proceso o estos procesos a veces no se encuentran en el mismo sitio. Por ejemplo, el aceite de pescado que proviene de Chile, antes, bueno, ya se saca, como hemos visto, del pescado de una manera que no voy a comentar, pero es lo que se hace. Um, y este aceite va a viajar, por ejemplo, en Europa y llega en fábricas donde tienen esa expertise y todos estos procesos para concentrar el aceite, ¿vale? Entonces hay muchos viajes por todo el mundo y el aceite llega aquí en Europa y se va a concentrar. Una alternativa que tenemos hoy
son las microalgas, ¿vale? Las microalgas son, entonces, algas, pero de un tamaño de un micrón, ¿vale? Entonces, casi se pueden ver con el ojo, pero es muy pequeño. No estamos hablando de algas que encontramos al lado del océano, por ejemplo, esas algas verdes como el kelp. Son microalgas y en el mar, esas microalgas, pues es la fuente principal de alimentación o es la dieta principal de los zooplanctos. Y esas microalgas son capaces de producir omega 3 de tipo EPA y sobre todo tipo DHA. Y entonces los zooplanctos van a consumir esas microalgas. Los zooplanctos contienen omega 3. Los peces pequeños van a consumir estos zooplanctos. Peces medios van a consumir los peces pequeños, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, es una razón por cual los peces contienen una cantidad importante de EPA y DHA, porque van consumiendo pequeños peces o zooplanctos ricos en EPA y DHA. Ya como he explicado, luego, bueno, hay la captura, transformación del aceite de pescado y podemos conseguir un suplemento de calidad. No estoy hablando de que estos suplementos tienen una mala calidad. Hay controles, hay los estándares hoy muy buenos a nivel de contaminantes, etcétera, etcétera. Pero una alternativa es utilizar directamente las microalgas como fuente para extraer el omega 3 y llegar directamente a un proceso de transformación para conseguir este aceite que podemos utilizar como suplemento. Y una microalga que tiene esa capacidad de producir el DHA es el Schizochitrium. Hace solo 9 años que esa alga está autorizada en la Unión Europea. Antes no podíamos utilizar este tipo de producto. Ha pasado unos controles, se ha estudiado la toxicidad de esa planta y se ha visto que se puede consumir y lo que utilizamos no es la microalga, es el aceite de la microalga, ¿vale? Y entonces lo que se ha visto es que el DHA que se produce en esa microalga tiene la misma estructura que el DHA que se encuentra en el aceite de pescado, ¿vale? Entonces estamos hablando de la misma grasa, no es otra molécula. Y aquí podéis ver unas imágenes de las microalgas que miden, aquí podéis ver un 20 micrón, 10 micrón, entonces son algas muy chiquitinas. Y el proceso de producción del DHA a partir de microalgas es un proceso de fermentación, ¿vale? Esas microalgas van a consumir carbohidratos y es como nosotros cuando consumimos demasiado carbohidratos, pues producimos grasa, nos engordamos. Y entonces esas algas, cuando consumen carbohidratos, van a producir grasas y sobre todo omega 3 o DHA hasta un 40-50% en una forma natural de triglicéridos. Hay un proceso de extracción, es un proceso enzimático, entonces se hace a baja temperatura y es un proceso muy suave. Hay la extracción del aceite, un control de calidad, por supuesto. Vamos a añadir también antioxidantes para proteger el aceite, pero nada más. No vamos a cortar el triglicérido para aumentar la concentración en omega 3, o hay mucho menos etapas. Y este proceso y esas microalgas se fermentan en bioreactores que se encuentran aquí en Europa, ¿vale? Entonces se puede producir fuera del mar y podemos producir cantidades, digamos, de
de aceite para el consumo humano. Una ventaja también es el rendimiento. Se ve que una tonelada de pescado nos permite conseguir unos 30 kilogramos de omega 3. Una tonelada de Schizochitrium, entonces de esa microalga, produce 300 kilogramos de omega 3. 10 veces más, ¿vale? Entonces, esas microalgas realmente es una fuente sostenible y es una alternativa al aceite de pescado. En Laboratorio Optim creo que ya hace 4 o 5 años, hemos lanzado Optim DHA. Es un suplemento a base de aceite de extracto de microalgas tipo Schizochitrium. Cada perla contiene 250 miligramos de DHA y el consejo de uso en adultos es una cápsula al día con un vaso de agua. La ventaja es que es un producto que no proviene del mar, entonces no causa sobrepesca. Hay un control muy estricto de los contaminantes porque controlamos todas las condiciones de cultivo. Hemos visto que es un proceso de fermentación, entonces controlamos la calidad del agua, de los carbohidratos, azúcares que se utilizan. Entonces, hay realmente la posibilidad de controlar todas las etapas de esa producción. No tiene un regusto desagradable, aceite de pescado, y es un producto fabricado en Europa, el aceite en el Reino Unido y el control de calidad en Francia, ¿vale? Ahora, antes de empezar con las preguntas, os quería informar que en nuestra web de Laboratorio Optim hay un espacio exclusivo para los profesionales de la salud, se llama Laboratorio Optim Academy. Podéis entrar, daros de alta y allí vais a encontrar todos los webinars que hemos hecho hasta hoy. Webinars sobre plantas, cúrcuma, sobre vitamina D, sobre la salud intestinal, muchos webinars que se han hecho estos últimos años y gracias a la contribución de profesionales de la salud, como vosotros. Si tenéis preguntas después, me podéis escribir. Os dejo aquí en mi dirección de correo. Y quiero dar las gracias también a nuestro distribuidor en España y Andorra, Natural Distributions.